Ya. Ya, ahí está. Vamos a abordar entonces el otro grupo de antibióticos denominado macrólidos, ¿ya? Y este tiene una separación o una clasificación que es bastante común, que se da desde el punto de vista químico, ¿ya? Porque tienen también alguna coherencia en los distintos representantes de estos grupos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la eritromicina, que sería un anillo elastónico de 14 átomos, es el representante del grupo. Este fue el primero que se desarrolló y que se conoce desde hace muchos años, ¿ya? Después se desarrolló uno de 16 átomos, ¿ya? Un anillo de 16 átomos, que son la espiramicina, la josamicina, que hoy día no se ocupan mucho. Y dentro de los de 14 átomos, después se empezó a desarrollar el grupo, ¿no es cierto? Creció con la claritromicina, ¿no es cierto? Con la roxitromicina, que vinieron a mejorar lo que es la parte de condiciones farmacocinéticas, porque la eritromicina hay que darla cada 6 horas, mínimo cada 6 horas. En cambio, la claritromicina, por ejemplo, la puedo administrar cada 12 horas o 24, dependiendo del tipo de germen. Y la acitromicina, que es el único representante que tenemos con anillo elastónico de 15 átomos, es uno de los más nuevos. Y este antibiótico, la gracia que tiene es que tiene una vida media súper larga y por lo tanto lo puedo administrar cada 24 horas. O sea, lo puedo dar una vez al día. Y lo bueno es que además tiene una muy buena absorción oral, ¿ya? Hay que quitar las estructuras químicas, ya les dije que no voy a pedir que se la aprendan de memoria. Y aquí está el ejemplo de los antibióticos que, primero, el emblemático del grupo, la eritromicina, que se ha ocupado por muchos años. Hoy día prácticamente no se ocupa, no porque no tenga una buena actividad, que la tiene. El tema es que el sabor es muy malo, es malísimo, ¿ya? Entonces hay que enmascararlo, hay que hacer varias estrategias farmacéuticas para que no se note. Y en los niños, que es más pertinente administrarlo, siempre le encuentran el sabor malo. Entonces, la verdad es que no es muy útil, digamos. La claritromicina sí se está ocupando mucho hoy día y la citromicina más todavía. Aquí está el perfil de actividad, ¿no es cierto?, sobre los distintos gérmenes. No aparecen las unidades, pero ustedes saben que son microgramos por ml, lo que está intencionando este numerito que está aquí. Aquí tenemos entonces la eritromicina, si se fijan, sobre el espectro que tiene, ¿ya? Y la concentración mínima efectiva que lo refrenda para los gram positivos es tremendamente útil. Miren, las concentraciones que se requieren. Ya, estafilococcus aureus. Ojo, se puede dar la eritromicina o la claritromicina o acitromicina, que están acá, a los gérmenes que son productores de talastamasa, ¿ya? Pero que son meticilino sensibles. O sea, la cloxacilina y flucloxa actúan sobre estos gérmenes y los matan. Pero si es meticilino resistente, la claritromicina y acitro no tienen ninguna oportunidad de matar el germen, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que, observen, tenemos concentraciones mínimas inhibitorias muy bajas para los gram positivos que están aquí, algunos gram negativos, también para el Mycoplasma pneumoniae, que está acá, que también es uno de los gérmenes que provoca neumonía de manera bastante frecuente. Y ahí hay una diferencia, hay que el Mycoplasma pneumoniae, ya por favor anótenlo, si bien es cierto, es uno de los gérmenes que provocan neumonía extrahospitalaria de manera bastante frecuente, no tiene buena sensibilidad a la penicilina, ¿ya? Incluso la penicilina hoy día no lo radica. Y además el micoplasma es un germen muy pequeño, lo van a ver en micro. Entonces, cuando una persona tiene una neumonía bacteriana por Mycoplasma pneumoniae, tiene una clínica, tiene una similitud muy parecida a una infección viral. ¿Por qué? Porque el Mycoplasma es un germen muy pequeño y además no es sensible a penicilina. Entonces, uno le da la penicilina, después ve la radiografía, se nota que tiene una radiografía compatible con una infección más viral que, que bacteriana, o sea, no tiene consolidado, no tiene condensaciones típicas bacterianas de la neumonía. Y por lo tanto, uno piensa, o el clínico podría pensar que es de tipo viral la neumonía. Pero, o sea, sería una neumonitis en ese caso. Pero no es así, es el micoplasma. Y el micoplasma es tremendamente sensible, miren, a la eritromicina
y a la claritro y a la acitromicina. O sea, en el fondo, aquí el mensaje ¿cuál es? Si nosotros damos antibióticos beta-lactámicos y no tienen buen tratamiento, buen resultado en el tratamiento de una neumonía extrahospitalaria, podría ser un micoplasma y por lo tanto hay que administrar, en este caso, macróleo. ¿Ya? Aquí está el mecanismo de acción, a diferencia de los beta-lactámicos que son bactericidas, o sea, definitivamente matan a la bacteria porque explotan. Este grupo de fármacos son principalmente bacteriostáticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente lo que hacen es unirse a la unidad 50S de la bacteria, ¿ya? Del ribosoma de la bacteria. Esta unidad 50S es la más grande de los dos que forman el conglomerado del ribosoma. Y vemos que en este caso el macrólido lo que hace es unirse en este sitio, ¿ya? E impide lo que es proceso de translocación. O sea, cuando yo tengo el aminoácido RNA, ¿ya? Y está trayendo los distintos aminoácidos para ponerlos en la línea de ensamble, nosotros vemos que es imposible llevar a cabo procesos de translocación, o sea, de que se mueva el ribosoma para allá, una vez más, y por lo tanto esto queda interrumpido. Así que primero, la bacteria no puede seguir sintetizando proteínas y las que sintetiza no van a poder terminar, ¿no es cierto?, su proceso, así que normalmente se detiene la replicación bacteriana y vamos a tener entonces lo más probable ahí una oportunidad más grande para el sistema inmune para que pueda destruir la invasión bacteriana. ¿Ya? Así que la translocación es el sitio en el cual nosotros estamos abordando, digamos, este tipo de, de inhibición, ya de crecimiento. Aquí aparece la farmacocinética y bueno, queda bastante claro de que, miren, la eritromicina tiene una vía media de 2 horas prácticamente, la claritromicina mejora a 4 horas, el doble, pero si miran ustedes aquí, tenemos la acitromicina, 40 horas de vía media. Por lo tanto, yo puedo administrar una dosis, ¿no es cierto?, al día y con eso es más seguro de que el paciente va a estar incluso en tratamiento por más tiempo. Cuando uno trata una faringomigdalitis, por ejemplo, bacteriana, requiere el tratamiento con penicilina, lo clásico, que son 7 días. Eso es como lo típico, digamos. En el caso de la citromicina, tú puedes hacer el tratamiento por 3 días, ya máximo 5. Pero como tiene una excelente distribución de los tejidos y se concentra en esto, tú dejas de dar el 5.º día el tratamiento al paciente y vas a medir niveles séricos del fármaco al 7.º día y todavía está la citromicina circulando en la sangre. ¿Ya? Entonces, la vía media se da principalmente porque tiene una muy buena distribución, se fija en los tejidos y desde estos después sigue cediéndose al torrente sanguíneo hasta que se elimina unos 2, 3 días después. ¿Ya? Esa es una de las grandes ventajas de la acitromicina. Y aquí están las sales, ¿se fijan? La acitromicina se ha mezclado con sales como el estolato, el lactobionato, que enmascaran el sabor, pero en realidad no importa la sal que le pongan, la eritromicina es muy mala, ¿ya? Tiene muy mal sabor. Son de primera elección, ¿no es cierto?, en algunas neumonias, por ejemplo, con Mycoplasma pneumoniae, ya se los dije, de Legionela, que nosotros tenemos poca infección de este tipo, ya eso más para el lado de Centroamérica y algunos otros países. El coqueluche, tosferina, también, ¿ya? La difteria, gastroenteritis por Campylobacter, también son bastante útiles el uso de este tipo de antibióticos. Y se usa como alternativa ya a las tetraciclinas en infecciones por clamidia y vamos a tener también el tratamiento cuando está contraindicado de este tipo de antibióticos en los casos de pacientes embarazadas o niños, ¿no es cierto?, que están en desarrollo óseo, porque las tetraciclinas tienden a asociarse fuertemente con el esmalte dental y con el hueso en crecimiento, y por lo tanto van a provocar aquí una mala estructura ósea dental. ¿Ya? Por lo tanto, se evita en esos casos y en esas oportunidades, en vez de tetraciclina para la clamidia trachomatis, uno ocupa un macróleo. ¿Ya? Pero lo ideal es tetraciclina en una persona adulta que no tenga problemas con este grupo, se prefiere la tetraciclina. ¿Ya? Bueno, cuando nosotros hablamos de la sensibilidad, vimos que era un espectro muy parecido a la penicilina. Por lo tanto, un paciente que es alérgico a penicilina y tiene una patología por gram positivo, que no puede ocupar penicilina ni cefalosporina, vemos que esta es una alternativa súper buena para esos pacientes. ¿Ya?
Las infecciones, ya le había dicho, por Haemophilus influenzae, se ha ocupado la claritromicina de manera bastante frecuente, ahora se ocupa menos, pero se sigue ocupando para erradicar el Helicobacter pylori, ¿ya? En pacientes que tienen úlcera y que está asociado a la presencia de este bacterio a nivel gástrico, ¿ya? Y cualquiera de los dos, claritro o acitromicina, en paciente pediátrico que debuta con una otitis media, que también normalmente es provocado por coco gram positivo, también es tremendamente útil, ¿ya? Así que son algunas de las consideraciones e indicaciones. En el caso de la dosificación, bueno, como les dije, no lo voy a preguntar entonces, pero aquí uno puede ya tener una idea. Fíjense, la eritromicina se da cada 6 horas, como les decía, la claritromicina se puede dar cada 12, pero la acitro la puedo dar una vez al día y por menos días, y eso es mucho más útil. Por lo tanto, la administración en niños, y tiene mejor sabor, la citromicina definitivamente los niños sí se la pueden tomar. O sea, nunca les gustan los remedios a los niños, pero la eritromicina es fatal. La acitromicina es bastante mejor tolerada por los niños y lo mejor es que hay que estarle dando solamente una vez al día y por menos días. Eso definitivamente es lo que contribuye mucho más, ¿ya? No sé si tienen alguna duda acerca de este grupo antes de pasar al otro. No, 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 está todo profe, claro. todo bien. Ya. Bueno, si tienen dudas, ustedes saben que me paran nomás y las abordamos. Ya, profe. Ya, y el último grupo, para dejarlos tranquilos ya esta tarde, es el grupo de las quinolonas, y que es un grupo bien particular. Ya, este también, ya las quinolonas. ¿Luego me escuchan? ¿Me pueden escuchar, cierto? Sí. Sí, ya. Y de repente se me fue la señal, no tengo idea por qué, pero bueno. Entonces, bueno, básicamente este grupo de antibióticos nosotros vemos que tiene su acción a nivel génico, o sea, tiene que ingresar al citoplasma, después ingresar al núcleo, y ahí va a unirse a la girasa, ¿no es cierto?, bacteriana, que básicamente está llevando a cabo el proceso de desenredar esta madeja en las histonas de ADN para llevar a cabo el proceso de replicación bacteriano, y que obviamente es necesaria para poder entonces tener la hebra de ADN que va a ser transcrita en pos de tener las proteínas necesarias para el proceso. ¿Ya? Así que lo que nosotros vemos que básicamente esta DNA girasa que hace este recorte, digamos, de cordón necesario y después vuelve a unir el DNA, y así vamos desenrollando de las histonas este material, es inhibido y por lo tanto no se puede llevar a cabo una lectura adecuada de las proteínas, ¿ya? ¿Cuáles son las quinolonas que nosotros tenemos en Chile? Bueno, hoy día las más utilizadas son el ciprofloxacino, el levofloxacino, el norfloxacino, no mucho, pero básicamente estas dos son las que tienen el uso más frecuente, ¿ya? ¿Cuáles fueron los primeros que aparecieron? El ácido piperídico, ¿ya? Y el ácido analíxico, derechamente, es el representante del grupo, ese fue el primero que apareció. El ácido analíxico se ocupó y todavía se puede ocupar para el manejo de infecciones de tracto urinario, ¿ya? Entonces, todas estas ITU responden de manera bastante rápido, muy bien, muy eficiente con el manejo de este tipo de antibióticos. Lo bueno es que también si tiene un buen espectro a nivel del árbol bronquial, y en algunos casos alquinolona, como ciprofloxacino, también es útil para ese tipo de manejo de infecciones. ¿Ya? Aquí está la estructura. Si se fijan, estos tienen de manera bastante frecuente como sustituyente, aquí en R6, un halógeno. Miren, tienen flúor normalmente. Entonces, normalmente cuando uno le agrega flúor a una molécula química,
desde el punto de vista terapéutico, se mejoran mucho dos condiciones. Uno, la penetración del tejido, o sea, normalmente llega mejor a tejidos más profundos, y mejora también, obviamente, la vida media, ya se hace más larga. Por lo tanto, puedo administrar el antibiótico de un espacio de dosificación más amplio, ya, lo que es más cómodo. Aquí, si se fijan, tenemos nuestro cuadrito comparativo de las sensibilidades. Entonces vemos que en el caso de ahí está. En el caso del ciprofloxacino, que está aquí, ya nosotros vemos que tiene una muy buena sensibilidad en un amplio espectro, ¿no es cierto?, de gérmenes. Tanto en este caso vemos, miren, aquí está la Acinetobacter, Aeromona, ya tenemos el Enterococo, la Escherichia coli, es muy sensible. Entonces, lejos el grupo de gérmenes gram negativos son muy sensibles, ¿ya? Y por lo tanto puedo hacer tratamiento, en este caso las ITU, normalmente son por gram negativo, y podemos tener un éxito terapéutico bastante bueno. También está el Mycobacterium tuberculoso, miren, acá también. Tenemos la Pseudomonas especie, ¿ya? Pero la Pseudomonas aeruginosa no tanto, no es tan sensible, así que ojo. Streptococcus pneumoniae y ya el espectro, digamos, el abarcar el gran positivo no es lo mejor, pero sí tenemos una muy buena actividad sobre los gram negativos. Por lo tanto, esta acción bactericida va a hacer que sean muy útiles, sobre todo en estas infecciones de tracto urinario, infecciones abdominales, también Salmonella Shigella son muy sensibles, ¿ya? Va a tener ciprofloxacino una acción sobre la Pseudomonas aeruginosa, pero que es menor a la de los antibióticos que mencioné en el beta-lactámico, ¿ya? La ceftazidima y la cefoperazona son mejores, así que ahí no nos confundamos. Y también va a tener una acción bastante buena sobre el estafilococo meticilino resistente. Pero estos no son los de elección para el estafilococo meticilino resistente. Normalmente ahí se administra vancomicina, incluso se pueden ocupar otro tipo de medicamentos que se ocupan usualmente para una patología de tipo tuberculosa, pero que normalmente no se ocupan para dejarlos para esa enfermedad, ¿ya? Pero también podría ser. Y en este caso hay que tener la precaución de que las bacterias anaerobias son resistentes. O sea, esto actúa sobre gérmenes que son aerobios, ¿ya? Eso también es muy importante que lo tengan ahí eh, bien claro para la indicación. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona alcohólica que hizo una neumonía por aspiración, lo último que le voy a dar va a ser una quinolona, porque lo más probable es que esté generado por un anaerobio, ¿ya? Por, dar un ejemplo clínico. Ya, aquí está la farmacocinética. Podemos ver que la biodisponibilidad es bastante buena. Ese es el reflejo del halógeno que está en la molécula. También tenemos que la vía media, en términos generales, es bastante buena, sobre todo para el floxacino, que es mejor que el ciprofloxacino. Y el moxifloxacino tiene una vía media de hasta 10 horas, pero en Chile por lo menos no se ocupa mucho, ¿ya? Yo por lo menos no lo he visto hasta ahora. No sé si en alguna parte en particular lo estarán prescribiendo más que en el resto de los centros clínicos. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí una facilidad de administrar el medicamento. Si no cada 12 horas, vamos a poder darlo cada 8, ¿ya? Cada 12 no nos sirve, tiene que ser cada 8 horas. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Afortunadamente no son los más graves. Náuseas, ¿no es cierto?, molestias abdominales, cefalea y mareo son como los más frecuentes. Acción a nivel del sistema nervioso central con alucinación y delirio, es muy raro, ¿ya? Pero básicamente aquí ocurren dos elementos importantes en efectos adversos, es que estos tienden a acumularse en el cartílago articular, ¿ya? Y eso hace que en el desarrollo de los pacientes pediátricos puede interferir en el crecimiento y va a tender a consolidar el hueso, ¿ya? Porque va a provocar una inflamación y esta inflamación va a tener como consecuencia entonces esa consolidación y los pacientes se podrían quedar enanos. Por lo tanto,
no se ocupa en prepúberes y mucho menos en mujeres embarazadas, ¿ya? Una reacción adversa que también es rara, que no está anotada allí, es que estos pueden provocar una inflamación tanto de los gastronemios como de algunos tendones, sobre todo el tendón de Aquiles, teniendo algunos pacientes como consecuencia el corte, ¿ya? La desunión del gastronemio con la parte ósea, porque se corta el tendón de Aquiles. Pero afortunadamente no es muy frecuente, pero cuando ocurre, el avance es muy rápido, ¿ya? Entonces, cuando el paciente detecte o le consulta a usted, lo llame, por ejemplo, diciendo que tiene un dolor en las pantorrillas muy intenso y que tiene un dolor en la parte posterior, digamos, donde está el gastronemio, y que no lo puede explicar y justamente empezaron el tratamiento con quinolona, hay que detener de manera inmediata el uso del antibiótico y cambiarlo por otro, ¿ya? Si no puede tener esa consecuencia. De elección, o los usos más comunes, y tú, ya se los había dicho, prostatitis. Este tipo de fármaco llega muy muy bien a nivel de la próstata y por lo tanto va a poder acceder, ¿no es cierto?, a tratar distintos tipos de infecciones en este nivel. Y en nivel respiratorio, como ya le había dicho, infecciones por Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus, ya Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, si se fijan, a nivel respiratorio, este grupo tiene un espectro de acción que es bastante bueno y que se ocupa prácticamente todos los días para manejar ese tipo de problemas, ¿ya? Dosis, bueno, referenciales, mire, el ácido salicílico se da una dosis muy alta, 1 gramo cada 6 horas, son 4 gramos al día, eso es mucho. El levofloxacino se ocupa 500 miligramos cada 24 horas, ¿ya? Lo cual es bastante útil, ¿ya? Aquí está la dosis intravenosa, pero ese levofloxacino puede ocupar de 250 hasta 750, normalmente son 500 miligramos lo que se ocupan, cada 12 horas, lo que es bastante cómodo y vía oral. Entonces, tenemos una buena oportunidad de hacer tratamiento, ¿no es cierto?, con estos antibióticos, dar de alta a un paciente que está con una neumonía y terminar el tratamiento incluso ya cuando se ha recuperado, pasados 2 o 3 días con buena evolución, poder entonces darlo de alta con estos medicamentos vía oral, ¿ya? Así es que eso es como la gran ventaja, digamos, de este grupo y que normalmente nos permite tener como una alternativa, ¿ya?, frente al manejo de patología respiratoria que nos limita cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que están con cierto grado de complicación en el manejo de este grupo, sobre todo si son alérgicos. O sea, definitivamente ahí esos pacientes, sí o sí, nosotros suspendemos el tratamiento con los beta-lactámicos, ¿ya?, para el resto de la vida del paciente. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta.